Bueno, como les decía, partidores suaves para motores trifásicos de inducción. Como vimos en una presentación anterior, existen distintas formas de hacer partir un motor eléctrico. ¿Ya? Dentro de ellas tenemos las partidas suaves, o sea, partidas eléctricas, disculpen. ¿Por qué partidas eléctricas? Porque, digamos, están compuestas principalmente por componentes eléctricos. ¿Ya? Dentro de esos métodos tenemos, por ejemplo, lo que es la partida directa o a tensión plena, que es la que se observa acá. Y esto básicamente consiste en hacer partir un motor a través de un contactor. Este método presenta algunos inconvenientes, como por ejemplo un alto consumo de corriente en el momento de la partida. eh, Tiene un par de arranque brusco y está recomendado para motores de baja potencia. ¿Ya? También tenemos otro método que es el método de conexión estrella-triángulo, que también lo habíamos visto que reduce considerablemente la corriente en el momento de la partida, pero igual tiene unos pares de arranque brusco, uno en el momento que el motor parte en estrella y luego, como se observa acá, hace nuevamente un par brusco cuando hace el cambio a triángulo. ¿Ya? Además que ninguno de estos métodos por lo menos proporciona una partida suave al motor. ¿Ya? Bueno, para solucionar estos inconvenientes existe en el mercado lo que son estos aparatos llamados partidores suaves, los cuales son un dispositivo electrónico eh, con el fin de controlar la partida y la parada suave de un motor, y eso lo hace controlando la tensión que le suministra al motor ya en la partida. Y eso lo hace a través de estos componentes electrónicos llamados tiristores, ya los cuales están compuestos por tres partes principales. Como se observa, acá tenemos el ánodo, el cátodo y una puerta lógica también llamada gate. Estos componentes electrónicos funcionan de la siguiente manera. Cuando en esta puerta lógica llega un pulso interno, este componente permite pasar la energía del ánodo al cátodo y de esta forma controla, digamos, el suministro de tensión al motor. Y en caso contrario, cuando esta puerta lógica no recibe el pulso interno, no permite pasar la energía del ánodo hacia el cátodo, restringiendo el paso de la tensión. ¿Ya? Generalmente estos partidores están compuestos por 6 tiristores ubicados de modo antiparalelo con el fin de controlar la partida y la parada suave del motor en base a los pulsos internos que reciben los tiristores, de acuerdo a la configuración de la rampa de aceleración o desaceleración, como vamos a ver más adelante. Acá podemos observar el partidor suave, particularmente este de la marca BB, en donde podemos ver algunos indicadores y ajustes. Por ejemplo, tenemos esta luz indicadora que nos dice que el dispositivo está encendido. Tenemos también acá otra luz LED indicadora que nos dice el tiempo de conteo de la rampa de aceleración o desaceleración. Cuando el partidor está en ese tiempo, esta luz prende de manera intermitente. Ya tenemos este que es un selector que nos permite ajustar el tiempo de la rampa de aceleración, o sea, cuando el motor se enciende. Y también tenemos este otro selector que nos permite ajustar el tiempo de la rampa de desaceleración, es decir, cuando el motor se apaga. ¿Ya? También tenemos este otro selector que nos permite ajustar el porcentaje de tensión en el inicio cuando el motor se enciende y también cuando el motor se apaga. ¿Ya? Es un porcentaje de la tensión nominal del motor. Para entender un poco mejor el funcionamiento de estos dispositivos, veamos el siguiente video. Cuando el partido recibe una señal STAR, este suministra tensión al motor desde el porcentaje configurado y esta tensión comienza a incrementarse gradualmente hasta llegar a la tensión nominal. Luego de esto el motor funciona durante el tiempo que sea necesario
hasta que el partidor disculpen, recibe la señal stop y este deja desde la tensión nominal que le estaba suministrando, comienza a decrecer gradualmente hasta llegar al porcentaje que le fue configurado. Consulta. Dime. Un paro de emergencia actuaría entonces sobre el contactor que está arriba del partidor suave. Claro, mira, ahí también vamos a ver un poco más adelante algunas conexiones, porque también depende un poco de la aplicación. Existen distintas conexiones. Pero ahí vamos a quedar un poco más claro, más o menos, cómo sería la conexión. ¿Vale? ¿Vale? Mira, tengo un pequeño inconveniente aquí que me traiciona un poco la presentación. Ya. Bueno, acá tenemos nuevamente el partidor suave y vamos a ver los puntos de conversión. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos en la parte superior las líneas, esto es la parte fuerza, digamos, las líneas de entrada, la línea 1, la 2 y la 3. Y tenemos por la parte inferior las salidas de las líneas T1, T2 y T3. ¿Ya? Tenemos también lo que es un borne llamado ST, que es la entrada de la señal para el inicio o la parada del motor. También tenemos este borne llamado, bueno, el que dije recién, este borne que es el A1 y el A2, que son la alimentación del dispositivo, que va de una tensión de 100 a 240 volt alterno. Y acá en la parte inferior tenemos un borne llamado RAN, que también es a la vez un contacto de salida de hecho, y que es común con el borne A1. Es decir, cuando en este borne ST entra la señal de partida o parada, se produce internamente un puente entre A1 y esta salida RAN. ¿Ya? Acá podemos observar el circuito eléctrico de fuerza y control, en donde podemos ver las líneas que estas pasan a través de una protección termomagnética. Luego de eso llegan al contactor trifásico y luego de eso se conectan al partidor suave. ¿Ya? Y en la salida del partidor suave se conectaría el motor con su respectiva conexión a tierra. Y en la parte del circuito de control podemos observar una línea, digamos, que pasa por la protección termomagnética y la línea va a alimentar directamente al borne A1 del partidor suave y también deriva hacia un pulsador de parada, continuando hacia el pulsador de partida, ¿ya? Y también deriva una línea hacia este contacto auxiliar del contactor A1. O sea que al momento de presionar aquí el pulsador, este cierra este contacto y permite pasar la energía a la bobina del contactor y también a la entrada al ST del partidor que les mencionaba para que el partidor comience a funcionar. Y tenemos también por este otro lado la línea de neutro que llega a la bobina del contactor y también llega a la A2 del partidor suave. Acá podemos ver de una manera, digamos, más gráfica este esquema donde vemos que tenemos la protección termomagnética, tenemos las tres líneas que llegan a conectarse al contactor, luego de eso estaría el relé térmico y en la salida del relé térmico conectaríamos el partidor suave, la parte superior, y la salida del partidor la conectamos al motor. Acá tenemos el circuito eléctrico de control. Podemos observar acá la línea neutro que pasa por la protección termomagnética. La línea pasa directamente a conectar el borne A1 del partidor suave y también deriva la línea por este switch on-off que vendría a hacer la señal al borne ST, que
de partida o parada del partidor. Y tenemos también, por otra parte, la línea neutro, que alimentaría el A2 del contactor y también viene a alimentar el borne A2 del partidor. Tenemos también esta salida del RAN del partidor que llega al relé térmico normal cerrado, y esta línea sale a alimentar el A1 de la bobina del contactor. Esta conexión es bastante básica, digamos, pero funciona de esta manera, y dependiendo de la aplicación que se requiera, es posible hacer otro tipo de conexiones. Por ejemplo, no sé, a este normal abierto del relé se le puede, por ejemplo, colocar una luz piloto que indique alguna falla térmica del motor, o de esta misma línea podemos colocar otra luz piloto que indique funcionamiento, marcha del motor. Este switch, digamos, puede ser reemplazado por alguna señal que llegue desde algún PLC, o podemos poner también algún par de pulsadores con algún tipo de enclavamiento, con algún tipo de enclavamiento. ¿Ya? Acá, acá podemos ver el comportamiento de la tensión en el funcionamiento de este equipo. Por ejemplo, acá nosotros con este selector seleccionábamos la tensión, el porcentaje de tensión inicial, en este caso es de un 40% de la tensión nominal. Luego, una vez que inicia el partidor, comienza una rampa ascendente de la tensión hasta llegar a la tensión nominal. Luego de eso se mantiene hasta que el motor, digamos, funcione lo necesario, hasta que recibe una señal de stop, en donde esta tensión comienza a descender hasta llegar al porcentaje que se estableció en un principio. ¿Ya? Podemos ver acá que la rampa de aceleración va de 1 a 20 segundos y desaceleración va de 0 a 20 segundos. Acá tenemos también un gráfico similar, pero ya con una tensión del 70% de la nominal, donde parte este equipo y comienza a incrementarse la tensión hasta llegar a la nominal. Luego eso se mantiene durante el motor está funcionando hasta que recibe la señal de stop, y esta comienza nuevamente a descender hasta el porcentaje ajustado, y luego eso se desconecta por completo. Acá tenemos también unas curvas, pero estas son de corriente. Podemos ver la curva de color rojo, que indica que cuando no existe un partidor suave, cómo se eleva la corriente. Y luego esta desciende rápidamente hasta la corriente nominal, y esta se mantiene hasta que el motor está encendido, y al recibir la señal o se apaga el motor, digamos, este se desconecta por completo. Tenemos esta otra curva, como habíamos visto, con una tensión del 70%, en donde la corriente ya es bastante más baja que la anterior, y esta comienza nuevamente a descender, esta baja la nominal, la corriente nominal, y comienza nuevamente a ascender hasta la nominal para mantenerse durante que el motor funciona, y luego de eso, al desconectarse, esta corriente comienza a disminuir para después desactivarse por completo el motor. Y acá tenemos también el gráfico de la corriente en un porcentaje del 40%. También se ve obviamente más baja que la anterior, y la corriente disminuye, se observa de una manera no tan lineal, baja bastante más en comparación a la otra, y comienza nuevamente a ascender la corriente hasta la nominal, manteniéndose hasta que recibe la señal de stop el partidor, y esta comienza a descender hasta desconectarse por completo. O sea, la recomendación siempre es que esté al 40%. Sí, como te digo, va a depender un poco de la aplicación. Desconozco los rangos mínimos, si es que hay algún rango mínimo y máximo. Pero Dependiendo de la carga entonces que tenga el motor. exacto, exacto. Va a depender un poco de eso, porque no son iguales lo que es la partida del motor con lo que es, digamos, la partida de la carga, o hasta que se equilibran, digamos, ¿cachai? O sea, yo le puedo poner un tiempo más corto en la partida del motor, siendo que aún no ha logrado poner en marcha la carga que tiene. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces eso eleva la corriente y puede dañar estos dispositivos. Así que por eso es necesario, digamos, ver esos dos ajustes, esos dos valores, digamos.
Como conclusiones, podemos nombrar algunas ventajas y desventajas. Como vimos, reduce la corriente de arranque. Eh, Aquí también respondiendo un poco a la pregunta que hacía Cristian, más o menos la diferencia entre un partidor suave y una conexión estrella-triángulo. Por ejemplo, esto se podría decir que es como la evolución electrónica, digamos, de una partida suave. Y en el caso de la conexión estrella-triángulo, esta parte en una tensión fija, digamos, inicialmente, y luego de eso hace un cambio a otra tensión. Pero estas no son ajustables como en el caso del partidor suave, que comienza de una tensión y gradualmente va incrementando o disminuyendo. ¿Ya? Por lo mismo, se consiguen partidas y paradas más suaves. eh, Permite ajustar el tiempo y la tensión. Esto reduce el desgaste mecánico, ya que no sobrecarga el motor con estos pares bruscos y a la vez también no sobrecarga estos elementos de transmisión de fuerza como pueden ser correas, poleas, engranajes, etc. Es de fácil instalación como vimos y la operación o el ajuste también es sencillo. ¿Ya? Dentro de algunas desventajas podríamos decir que como se trata de equipos que modifican la señal senoidal, estos equipos generan armónicos. Por otra parte, no permite controlar la velocidad durante el funcionamiento como lo haría un variador de frecuencia, digamos. Pero es una desventaja entre comillas porque depende de la aplicación, no requiere, basta con un partidor suave y no a lo mejor un variador de frecuencia. Basta que el motor parta y se detenga de manera suave. Ya, y por otro lado también son de costo moderado, no son tan caros, pero sí podrían llegar a serlo dependiendo de la potencia del motor. Muchas gracias muchachos, esa ha sido la presentación y si tienen alguna pregunta y se las puedo responder, con gusto lo haré. Yo creo que ya las dudas las hice en la presentación. Está bueno. Eh, Yo por mi parte tampoco tengo dudas. la idea es, Yo tampoco tengo dudas, mm, ya, la idea es me quedó bien en claro. alguna charla posterior, digamos, poder hacer una comparativa a lo que es el comportamiento del voltaje, de la tensión y de la corriente entre la estrella triángulo, por ejemplo, la conexión entre triángulo, el partidor suave y un variador de frecuencia. Entonces ahí a lo mejor podríamos hacer una mejor comparación. Perfecto. Claro, me encuentro que estaría súper bien. ¿No queda ninguna pregunta, alguna duda?